Bien, ahora sí. Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. No debería correr. Muy buen día, chicos, qué gusto. Vamos Buenos días, profesor. Muy buenos días, campeona. Vamos a continuar con el llamado flujo de caja. La idea del flujo de caja es simplemente hacer una resta entre los ingresos y los egresos para poder saber cuánto es lo que tengo en caja. ¿No? O sea, el flujo de caja me permite saber cuánto yo dispongo de dinero en este periodo. ¿Ya? Eso me permite ver el flujo de caja. Entonces, he puesto algunas fuentes de ingreso y algunas fuentes de egreso. En el examen de admisión te pueden dar más fuentes de egreso, más fuentes de ingreso, como también pueden dártelo de una forma muy directa, donde solamente aparezca ingresos y egresos. Es más fácil, ¿verdad? Porque si solamente aparecieran los ingresos y los egresos, pues simplemente es una resta. Pero si te aparece de manera desagregada, pues tienes que agruparlos para poner cuánto es el monto de ingreso y cuánto es el monto de egreso. Lo vas a hacer de esta manera. Vamos a poner 4 periodos. 4 periodos. Digamos que en el primer periodo, para poder operar, recibimos un crédito tanto como 100. ¿Ya? Que el volumen de ventas de mercancías que tuvimos fue de, digamos, de 200. Y no hemos vendido ninguna maquinaria. 0. Entonces, ¿cuánto fue el ingreso en el primer periodo? Fue de 300. Con respecto a los egresos, insumos. Tuvimos que comprar insumos para elaborar mercancías y poder vender. Compramos insumos por un valor de 50, ¿no? Y por ventas obtuvimos 200. Pagamos de alquiler de local, digamos 50 también. 50 alquiler de local. Servicio de deuda, pues obviamente como recién hemos recibido el préstamo, todavía no pagamos nada. Muy bien, entonces, ¿cuánto es el egreso en el primer periodo? El egreso es 100. Para saber cuánto es el saldo, a estos ingresos que son 300, le restamos los egresos que es 100. 300 menos 100, el saldo sería de 200. Como todavía es el primer periodo de operación, el saldo neto sería también igual a 200. ¿Está bien? En el segundo periodo, ya no nos prestamos dinero, no hemos vendido ningún activo, 100, pero las ventas no nos fue bien. Vendimos un valor tanto como 100. Así que los ingresos del segundo periodo se fueron al suelo, 100 de ingresos. Los egresos, nosotros seguimos pagando 50 para comprar los insumos. Alquiler, seguimos pagando 50 de alquiler. Pero ahora sí tenemos que pagar el servicio de deuda. El servicio de deuda es la suma de la amortización más los intereses. Vamos a imaginar que por intereses 10 y vamos a amortizar 20. ¿Ya? Vamos a amortizar 25. Interés 10 más amortización 25. Si amortizo 25, esta deuda que es 100 se reduce a 75. Ojo, amortizar significa pagar una parte del principal. Profesor, amortizado 25 más 10 de interés sería que el servicio de deuda es de 35. Entonces, ¿cuánto es el egreso? 135. Para saber el saldo que hago, a este ingreso que es 100,
le resto el egreso que es 135. 100 menos 135 me da el valor de 35 con signo negativo. El saldo anterior era de 200. Para saber cuánto me queda en caja, tendría el saldo anterior menos el saldo actual para tener el saldo neto. ¿Sería de cuánto? 165 positivo, ¿verdad? Sería 200 menos 35, 165. Todavía hay dinero en caja. Para el tercer periodo, las ventas fueron peor todavía. Ingreso por ventas, 20. No me estoy pidiendo prestado dinero y tampoco vendí nada. Los egresos. Compré insumos 50, pagué de alquiler 50 y servicio de deuda 35. ¿No? Pero vamos a subirle porque mira, si acá amorticé 25, queda 75. ¿No? Como me queda un periodo más y yo tengo que cancelar todo acá, acá voy a amortizar 50 para que quede 25. Amortizo 50 más 10 de alquiler, 60. Entonces acá sería 60. Bien, ¿cuánto queda acá? 60 más 100, 160 de egreso. 160. 20 menos 160 menos 140. Entonces, menos 140 con el anterior que es 165, te queda acá 25. Todavía estás en positivo, pero ya se ha reducido una barbaridad. En el cuarto periodo, las ventas también fueron de 20. Insumos 50, alquiler 50, acá sí ya sale 35. Egreso 135. Entonces tú ya sabes que acá hay un problema, ¿sí o no? Si lo haces así nomás, acá sería 20 menos 135, acá sería ya menos 115. ¿Sí o no? Menos 115. Con más 25 acá te va a salir negativo. Entonces necesitas ingresos. Entonces no te vas a prestar plata, sino vas a vender una maquinaria. Digamos que vendes dos maquinarias y producto de esa venta obtienes 150. ¿No? Has vendido dos maquinarias. Entonces, ¿cuánto sería el ingreso? 170. ¿No? Ahora, 170 menos 135, ¿cuánto te queda? Positivo, ¿verdad? Un valor de 35. 35 más 25, 60. Salvaste, terminaste en azul, positivo. Pero ¿por qué terminaste en azul? ¿Por qué terminaste en positivo? Porque lograste vender una maquinaria de la empresa y eso hizo que en este periodo tus ingresos subieran, ¿no? Si no hacías esto, si no vendías un activo de la empresa, al final, ¿cómo ibas a terminar? En negativo. A ver, me dicen ustedes si se entendió. Sí, pero No está difícil, ¿verdad? no sé, es complicado. Muy bien.
Bien. Ahora veamos el llamado punto de equilibrio. ¿Hasta dónde debe producir para que sus ingresos se igualen a sus costos? Esta recta de 45 grados va a representar la recta del ingreso. Esta recta de acá va a representar a los costos. Este punto sería el punto de equilibrio, en el cual voy a darme cuenta cuánto es lo que se debe producir y a qué precio se debe vender para que los ingresos se igualen a los costos. Entonces, para descubrir esta cantidad, ¿no? Voy a hacer una operación, pero previamente date cuenta, si producimos más que esta cantidad de equilibrio, voy a tener que los ingresos superan a los costos. O sea que vamos a obtener ahí una ganancia. Y si producimos menos que esa cantidad, vamos a tener que el costo supera al ingreso. Y ahí vamos a obtener pérdidas. ¿Está bien? Entonces, pongamos acá lo siguiente. Para llegar a este punto, tengo que buscar la igualdad ingresos con costos. ¿Cómo logro el ingreso? Producto de la multiplicación del precio por la cantidad de productos que se vende. Si multiplico el precio por la cantidad de productos, sale cuánto de ingreso tengo. Eso es igual al costo. Pero el costo, este es un costo total, es igual al costo fijo más el costo variable unitario, o sea, el costo variable por unidad, multiplicado por la cantidad de productos. Agrupo convenientemente a las cantidades. Sería precio multiplicado por cantidad. Todo eso multiplicado por el costo variable unitario por Q. No, acá he cometido un error. Hubo un error. No puede ser multiplicación porque esto va para el otro lado, va como una resta. Corrección. Y acá se quedó el costo fijo solo. Ahora, ¿qué hago con esta cantidad? Lo factorizo. Factorizo la cantidad. Queda dentro el precio menos el costo variable unitario. Eso debe ser igual al costo fijo. Despejo la cantidad. La cantidad sería igual al costo fijo y todo eso dividido entre el precio menos el costo variable unitario. Ahí está. ¿Qué te pareció? Fácil, ¿no? Porque acá simplemente vas a tener que hallar cuánto es el costo fijo, o te van a dar de dato el costo fijo, el precio, el costo variable unitario, operas y sale cuánto vas a producir para lograr el equilibrio. Si produces más que el valor que te salga acá, vas a obtener ganancias. Si produces menos, vas a obtener pérdidas. Simple, ¿no? Y terminamos, ya para clavetear tu material, con el famoso árbol de problemas. En este árbol de problemas es un error dar el problema como la falta de. La persona dice, el problema es que no hay colegios. Mal planteado. ¿Por qué mal planteado? Porque en este caso la persona está dando un problema como la ausencia de, la falta de. Si lo digo así, digo,
no hay colegios, entonces la solución es poner colegios. Se acabó. No hay ningún análisis. El problema debe ser enunciado bajo rendimiento académico. Ese es el problema. Al detectar que es el bajo rendimiento académico, comenzamos a hacer toda una construcción, donde encontramos cuáles son las causas del bajo rendimiento y encontramos también las consecuencias de un bajo rendimiento. Pero si yo simplemente digo, falta colegios, es muy estéril. Tampoco sería correcto decir, faltan postas médicas. Lo correcto sería decir, alta tasa de mortalidad, porque eso me permite hacer una construcción con sus causas y sus consecuencias. Entonces, detectamos el problema, que vendría a ser el tronco del árbol. Vamos a las causas, que vendrían a ser la raíz del árbol. Y luego vamos a las consecuencias. Las consecuencias vendrían a ser las ramas de ese árbol. Entonces, una vez que tú dices, pues, el problema, bajo rendimiento académico, entonces tú comienzas a hacer una lluvia de ideas en base al bajo rendimiento académico. Entonces, al tener ese bajo rendimiento académico y tú haces una lluvia de ideas, en base a eso, tú vas a comenzar a enlazar causas y consecuencias. Y al hacer ese enlace, también existe la posibilidad de que te des cuenta que lo que tú enunciaste como problema, en realidad no era el problema central. Era una causa o una consecuencia de otra variable. Entonces sale a la luz cuál es el verdadero problema. Es por eso que se hace la lluvia de ideas una vez que tú lanzas el supuesto problema central, ¿no? Esto se suele hacer entre grupos de expertos, entre aquellos que conocen la problemática. No puede ser hecho por alguien que desconoce cómo se hace este proceso. ¿Está bien? Bien. Tómale su fotito, por favor. Un segundito.
decía húmeda. Vamos a mojar. A ver, vamos a resolver las preguntas. Hay varios de ustedes que ya lo ha claveteado al toque, me imagino. Pero vamos a ir avanzando poco a poco, ¿está bien? A ver, la 1 dice, es la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta, un objetivo. Punto, es la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. Nos referimos a, ¿por qué en este caso define al emprendedor como aquella persona que está dispuesto a hacer algo más? Mira, a ver, esto se asocia al ciclo económico. Miren, muchachos, en el caso del ciclo económico, mide la evolución del PBI, que es la producción, a lo largo del tiempo. El ciclo económico tiene una fase expansiva y otra fase contractiva, ¿no? Acá se expande y luego se contrae, ¿no? Si pasamos en esta etapa, vamos a llamarle, sí, B está bien, vamos a llamarle B, que es la etapa donde existe la contracción, ¿verdad? En esa etapa de la contracción, el PBI, que es producción, baja. Y si la producción baja, entonces las empresas comienzan a despedir personal. Va a aumentar el llamado desempleo. Más personas van a estar desempleadas. Entonces, estas personas que están desempleadas
buscan urgentemente generar ingresos. Entonces, este desempleo invita a que surja un emprendimiento, que es el llamado emprendimiento por necesidad, porque hay una urgencia de dinero, entonces se lanzan al mercado sin conocerlo. Es el emprendimiento por necesidad. Pero ¿qué pasa en esta etapa A, donde la economía está en la fase expansiva, ¿no? O sea, la economía se expande. El PBI, que es la producción, comienza a subir. Por lo tanto, se contrata a más personas. Aumenta el empleo. Entonces, si aumenta el empleo, significa que la persona, ¿cómo está? La persona está ocupada. Está ocupada. Entonces, de estas personas que están ocupadas, una vez que terminan su labor, se dedican a descansar, la gran mayoría. Pero habrá un grupo de personas que no. Llegan a sus casas y comienzan a buscar oportunidades. Entonces, son ellas las que están aplicando un esfuerzo adicional al resto. Entonces, en esa definición está hablando de un tipo de emprendedor que no es el por necesidad, sino es el emprendedor por oportunidad, aquel que está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional al resto, ¿no? Entonces, de eso está hablando en la pregunta número 1, ¿no? Emprendimiento, sí, pero específicamente sería la respuesta emprendimiento por oportunidad. 2. Está orientado a la generación de un negocio en la brevedad. O sea, necesita urgentemente poner un negocio. Como consecuencia de la falta de opciones, busca la generación de ingreso en poco tiempo. Generalmente se inicia sin haber realizado un estudio de mercado. ¿De quién nos está hablando? En la pregunta 2 nos está hablando de este tipo de emprendedor, ¿verdad? Del emprendedor por necesidad. Como es una persona que en este caso vemos que quedó desempleado, ¿no? O sea, quedó sin trabajo. Entonces es una persona que urgentemente necesita ingresos. Es por eso que se lanza al mercado a hacer lo que se puede hacer, porque busca con desesperación ingresos. Profesor, ¿está mal realizar el emprendimiento por necesidad? Es una realidad. Yo no puedo criticar el emprendimiento por necesidad, sería absurdo que lo critique. Más aún en una realidad como la peruana, la latinoamericana, donde los puestos de trabajo que se generan al año son mucho menores a la cantidad de personas que buscan empleo. Por ejemplo, en el Perú, antes de la pandemia, se generaban 130.000 puestos de trabajo, 130.000, pero 400.000 personas eran las que buscaban trabajo. Es decir, se quedaban 270.000 personas sin trabajo. Estas personas se veían en la necesidad de generar un emprendimiento por necesidad. Es una realidad, ¿no? Entonces, profesor, ¿usted lo haría? Bueno, si no tengo otra opción, tendría que hacerlo. O sea, no se puede criticar. Lo que sí tenemos que mejorar como país es generar, incentivar este tipo de emprendimiento. Porque este tipo de emprendimiento es el que nos ayuda como país, como economía, a crecer. Y eso es bueno porque si esto crece,
también se generan más puestos de trabajo formales. Entonces contribuye de verdad con la economía, ¿no? Bien, entonces en la pregunta número 2, la respuesta sería el emprendimiento por necesidad, ¿no? Respuesta avioncito. Pregunta 3. Dice, en la fase D, el producto se posiciona en el segmento definido y comienza a ser aceptada por los consumidores. Esto provoca que las ventas y por lo tanto los beneficios vayan incrementándose. Normalmente el aumento de los beneficios se produce debido a que los costos de fabricación se reducen, bien por las economías de escala o bien por la adquisición de experiencia en la fabricación. Es probable que haya aparecido nuevos competidores, pero estos nuevos jugadores tardarán en diferenciar su producto y de comenzar a construir su posicionamiento de la marca. Bien, eso dentro, ¿qué número es la pregunta? Eso dentro del ciclo de vida del producto se conoce como la fase del crecimiento. Recordemos esas fases. Mira, si vemos la evolución de las ventas a lo largo del tiempo del producto, la primera etapa, el volumen de ventas va de esta manera, que es la etapa introductoria. Ahí su volumen de ventas es muy bajo. En este volumen de ventas muy bajo, los ingresos son superados por los costos. O sea, tenemos unos costos que son mayores a los ingresos. Por lo tanto, en esta fase introductoria, la empresa todavía está perdiendo dinero. La empresa todavía no es conocida, ¿no? Está buscando posicionarse. Si lograra superar esa etapa de introducción, va a entrar a la etapa del crecimiento. Mira en la etapa del crecimiento cómo evoluciona la gráfica. Pregunta, la gráfica tiene más pendiente, ¿no? Su pendiente es mayor. Se dice que su pendiente es mayor cuando está más paradita, ¿no? Más paradita. O si gustas, le podemos poner una pendiente mucho mayor todavía. Pongámosle una pendiente mucho mayor. Ahí está. ¿No? Entonces, al tener mayor pendiente, o sea, al tener la curva más paradita, hace que esta variable la venta crezca más rápido, ¿no? Esta etapa, conocida como la etapa del crecimiento, se caracteriza ¿por qué? Vamos a ponerlo acá. En la etapa del crecimiento se caracteriza primero porque el producto ya fue aceptado. El producto fue aceptado. Se incrementa el volumen de las ventas de una manera rápida. Entonces, el incrementar este volumen de ventas de una manera muy rápida tiene que generar que la empresa tenga la capacidad de poder producir en grandes cantidades. Entonces, para producir en grandes cantidades, como bien dice la pregunta, tú tendrías que tener una economía de escala o ya tendrías que tener mucha habilidad en hacer el producto. Y eso hace definitivamente que bajen los costos. Tu margen de ganancia se incrementa, ¿no? Hay mayor volumen de ganancia. Pero también es importante decir que si la empresa no está preparada para el crecimiento, ¿qué es lo que le va a pasar?
si la empresa no está preparada para soportar ese crecimiento, la empresa va a colapsar, la empresa va a quebrar, va a salir del mercado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta número 3? La respuesta sería crecimiento. Muy bien. 4. La etapa D se produce cuando el producto ha alcanzado la cima en cuanto a la cuota de mercado. Esta etapa suele tener una duración más amplia que el resto. Las ventas siguen aumentando, pero a un ritmo más lento y decreciente, hasta que llega el punto en que se estabiliza y posteriormente comienza a detenerse. En esta etapa, la competencia ya es considerable, por lo que no se ha de competir únicamente en precios, sino que además se debe identificar y trabajar otros factores relevantes para los consumidores para conseguir realmente un producto y una propuesta de valor diferenciado. La fase a la cual hace referencia es la fase de la madurez, donde mira la diferencia de la gráfica, cómo acá se comienza a jorobar. El que se jorobe indica un crecimiento, pero cada vez en unidades más pequeñas. Se sigue jorobando, se debilita cierta estabilización hasta que llega al punto ya donde ya no va a crecer más, sino al contrario, va a comenzar a bajar. Esto se conoce como la etapa de la madurez. Si lo asocias a los ciclos económicos, podrías decirle que es la cima. Cima con C es el punto más alto, C de cielo si gustas. En cambio, si pones con S, cima con S denota el punto más bajo. Por ejemplo, le dices el socavón, ¿no? Si no quiere decir cima, le puede llamar el auge, ¿no? Ahí está. Entonces, la pregunta dice que ya se alcanzó la cima. Si ya se alcanzó la cima, ¿estamos en qué etapa? En la etapa de madurez. En esta etapa de madurez, como podrás observar, la curva sigue subiendo, lo cual significa que este volumen de ventas está aumentando, pero aumenta cada vez en unidades más pequeñas. Entonces, si notas que el volumen de ventas está aumentando cada vez en unidades más pequeñas, significa que estás llegando al punto más alto, ¿eh? Entonces, debes darte cuenta que será en ese momento en el cual debes innovar porque debes buscar diferenciarte. La pregunta narra incluso que ya no es solamente que debes competir en precio, ya debes tener otras cosas que te diferencien de la competencia. Porque si no tienes esas pequeñas diferencias, entonces, ¿por qué razón el consumidor te tendría que preferir a ti? ¿No? El consumidor, si no tienes algo que sea diferente, el consumidor no te va a preferir. El consumidor, ¿qué va a hacer? Te va a rechazar. Entonces, es muy importante marcar esa diferenciación. Acordémonos de Porter. ¿Qué decía Porter? La ventaja competitiva. Ventaja competitiva de Michael Porter. Muy bien, vamos con la clave. La clave cae de Madurona y la clave será casita. La madurez. Pregunta número 5. A ver. Dice, es una técnica
que se emplea para identificar una situación negativa, es decir, el famoso problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Subrayen eso, causa-efecto. Al encontrar esa relación causa-efecto, estamos hablando del llamado árbol de problemas. ¿Ya? La relación causa-efecto es el árbol de problemas. La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el problema central, es la lluvia de ideas. Bien, eso cae de Maduro, el árbol de problemas, ¿no? Entonces, en esta preguntita número 5, vamos a poner por acá. Árbol de problemas. ¿Te acuerdas cuál era el problema que había puesto? Había puesto como problema el bajo rendimiento escolar. Muy bien. ¿Qué sigue una vez que yo dije que ese es el problema? Ojo, que yo lanzo el problema y ahora hago una lluvia de ideas, ¿verdad? Y luego de hacer esa lluvia de ideas, comienzo a relacionarlo, ¿no? Comienzo a relacionarlo para poder ver cuál es la causa, cuál es el efecto. Hagamos el intento. Profesor, lluvia de ideas que se relacione al bajo rendimiento académico. Bueno, podríamos de repente decir estudiante mal alimentado, ¿no? Estudiante mal alimentado, ¿no? Porque si el estudiante está mal alimentado, no llega al colegio con energías. Y si no está con energías, no va a entender, ¿no? De repente se me ocurre decir, ojo que en la lluvia de ideas tú no puedes cohibir a las personas. Para la lluvia de ideas tú tienes que generar un ambiente donde las personas se sientan libres de expresar sus opiniones, ¿verdad? Entonces, después de este estudiante mal alimentado, por ejemplo, podemos poner vive lejos del centro de estudio. ¿No? Encima llega caminando, cansado, ¿no? Y encima en los primeros horarios, en las primeras horas, tiene los cursos más bravos, mate y ciencias. Entonces imagínate, o sea, el chico está mal alimentado, vive lejos, llega caminando, cansado y encima le meten física de arranque, ¿no? Entonces, le da calambre al cerebro al muchacho. ¿Qué más podrías poner? A ver, ¿qué más podemos poner? Docentes mal capacitados. Ya, docentes ya mal capacitados o con mal desempeño, ¿no? De repente pues ponemos que esto es en provincia, en un pueblito de provincia y mandas docentes de Lima. Profe, pero ¿está bueno el docente de Lima? Pues lo que ocurre es que puede ser muy bueno el docente puede saber bastante,
pero el problema puede ser que los ejemplos que da el docente, ellos no los conocen, ¿verdad? Porque el docente tiene que meterse en el lenguaje que el estudiante entiende. Por ejemplo, se me ocurre explicar este fenómeno conocido como el holding. ¿Cómo es el holding? El holding es cuando una empresa compra las acciones de otras empresas y las llega a dominar. Es algo así como en estos dibujitos de Goku, Majin Buu 1. Majin Buu 1 convertía a su contrincante en chocolate y se lo comía. Y de esa manera Majin Buu se hacía más fuerte. Entonces, ese dibujito ustedes lo deben haber visto. Y entonces ustedes ya en su cabecita lo asocian. Entonces el docente aprovechó esa construcción que ya está hecha para que tú puedas entender ese tema. Entonces cuando tú te vas a una realidad diferente, en ese pueblito que de repente no tienen ni tele, tú haces el ejemplo de Goku y ellos nunca lo han visto, ¿no? Ahí tienes que ponerle el ejemplo de acuerdo a su realidad, a su vivencia. Entonces, si el docente no entiende su realidad, no entiende sus vivencias, entonces el ejemplo que va a dar no lo van a entender. ¿Te das cuenta? Entonces, pongamos mejor docentes con mal desempeño. Puede ser muy bueno, pero como no entendió esa realidad, su desempeño ahí no es el adecuado. Y podemos continuar, ¿verdad? Porque la historia es seguir continuando, ¿no? Bajo rendimiento académico podría poner también, no va a lograr ingresar a la universidad, no logrará tener un buen trabajo, ¿verdad? Y así. Luego de hacer esta lluvia de ideas, tengo que entrar a un proceso de enlazar. ¿Quién causa a quién? ¿No? A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya. Vive lejos. Ya, ponemos acá. Vive lejos. Llega caminando. Camina. Eso hace que llegue cansado al colegio. ¿No? Llega cansado. ¿No? Docentes con mal desempeño. Docentes con mal desempeño. Por acá, primeras horas, le toca mate, ¿no? Mal alimentado por acá. Mal alimentado. Entonces, todo esto hace que tenga un bajo rendimiento académico, ¿no? Entonces, ya una vez que ya tú detectaste las causas, tienes que comenzar a corregir, pues, ¿no? Entonces ya no le pondrás primeras horas de mate, pues, ¿no? Tendrás que ponerle primeras horas, pues, un curso más accesible, más didáctico para el estudiante, ¿no? Otro que podría solucionar, acá dice mal alimentado. Tendrás que exigirle al Estado, pues, que se dirija con su programa El Cualiwarma, ¿no? Para que el estudiante tenga algo de alimentos. Acá, el docente con mal desempeño, pues tendrás que empapar al docente en la realidad donde está, para que el docente se pueda pulir. Ahora, esta parte de acá va a ser más problemático solucionarlo, ¿no? Vive lejos, va a ser bien difícil que lo mude cerca, salvo que hagas un internado en el colegio, ¿no? Que no venga caminando. Hay ONGs que tienen diferentes proyectos. Por ejemplo, hay ONGs que para solucionar este problema crean bicicletas, ¿no? Le ponen bicicletas para que el estudiante pueda llegar más rápido al colegio, ¿no? Entonces ya buscas una solución. Entonces, este árbol de problemas te permite desagregarlo todo,
entender a cabalidad lo que está pasando y de esa manera comenzar a plantear soluciones. ¿Está bien? Interesante ese arbolito, ¿no? Seis, ¿no? Pregunta 6. Ahora, dice, en la etapa D, después de elaborar el plan de marketing, el producto es lanzado por primera vez al mercado. Si se lanza por primera vez al mercado, estaríamos acá, ¿no? En esta fase de aquí. ¿Cómo se llama esa fase que aparece aquí? Se llama la fase de introducción, ¿verdad? Introducción. Entonces dice, en la etapa de puntos suspensivos, después de elaborar el plan de marketing, el producto es lanzado por primera vez al mercado. Nos encontramos ante una etapa llena de incertidumbre y de riesgo. Eso es cierto, esa es la primera etapa, la etapa introductoria, ¿no? Incertidumbre y riesgo. Normalmente en esta etapa la demanda es inferior a la oferta, ¿no? Las ventas son bajas, ¿no? En esta etapa la demanda es inferior a la oferta, puesto que el mayor porcentaje de las ventas proviene de los consumidores más innovadores, ¿no? Muy bien. Entonces, 6, avioncito. 7. Dice, ninguna empresa quiere llegar a la fase D. Bueno, cuando nos dicen ninguna empresa quiere llegar a la fase D, entonces ya comenzamos a imaginarnos que tiene que ser esta fase de acá. No queremos llegar a esta fase. Esta fase, ¿qué nombre tiene? Se llama el declive. Si la empresa no quiere llegar acá, porque obviamente eso implicaría que tienen que salir del mercado. Entonces no quiere llegar al declive, ¿no? Creo que no se vio dónde está el declive. Acá. No quiere llegar al declive. ¿No? ¿Por qué no quiere llegar al declive? Porque implicaría que ya tiene que salir del mercado. A ver. Dice, puesto que se trata de la etapa del ciclo de vida de un producto donde las ventas comienzan a disminuir gradualmente debido a que el producto ha sido sustituido por otras opciones. Eso es declive, ¿eh? Los beneficios pueden convertirse en pérdidas y por lo tanto el producto deje de ser rentable. Declive, no hay vuelta que darle. 7, Dinamarca. La 8. Vamos a hacer la 8. La 8 está muy bonita. A ver, vamos a borrar. Ya le tomaron foto, ¿no? Chévere. Profe, Dime, campeón. una pregunta, no en este tema, sino que digamos que si yo me demoro en pagar un crédito, ¿eso malogra mi teléfono crediticio? Claro, queda registrado. Todo queda registrado. Incluso también ya están utilizando, si te demoras en pagar tu teléfono, Justamente eso. también analizan eso, ¿eh? Y también analizan el comportamiento crediticio de tu familia. Entonces, por ejemplo, si una persona X tiene a su hermano, a su papá, a su tío que esté en la lista negra de Infocor,
Entonces la inteligencia artificial al toque lo señala, te dice, no, tú no puedes ser sujeto de crédito. Pero señor, si yo nunca he pedido un crédito en mi vida, yo sí voy a pagar. No te damos. Porque tú vienes de una familia de cabeceadores. No te dan. Analizan también a la familia. Encima, señor, su teléfono usted paga un mes, después demora en pagar 3 meses. No, usted no califica. Mira, ve, todo eso entra. Ya ahora todo está en el mundo virtual, al toque reconocen. Es como a mí me acaban de robar, ¿verdad? Porque sacaron. Ah, te han robado. Pero recuerda que ante un problema, ese problema, ¿qué cosa es? Una oportunidad. Así que tienes que ver cuál es la oportunidad, que tiene celular nuevo ahora, ¿no? Y más o menos, o sea, no es tan bueno como que tenía, pero me sirve para las clases. Ah, bacán, bacán. ¿A qué vas a postular tu campeón? A derecho. Futuro abogado. Muy bien, ¿ah? Éxitos, campeón, en tu carrera. ¿Ah? Muchos éxitos. Gracias. A ver. Esta pregunta 8 es interesante, ¿no? Hay una gráfica. Vamos a hacer más o menos, viene así 3 partes, ¿no? Ya está. Más o menos la gráfica es algo así. Ahí está. Algo así es la gráfica. Y la pregunta dice, esa es la evolución del PBI, ¿no? Esa es la evolución del PBI. Muy bien. Y te dice que guarda relación inversa con la informalidad, el emprendimiento informal y por necesidad. Entonces, ese Producto Bruto Interno guarda relación inversa con el emprendimiento informal y por necesidad. Y guarda relación directa con el emprendimiento formal y por oportunidad. ¿No? ¿Sí? Eso dice la pregunta, ¿verdad? Y una relación directa con el emprendimiento formal y por oportunidad. A partir de lo observado en el gráfico, se puede sostener que por la presencia del COVID-19 en el periodo inmediato se generó. Ya. El periodo inmediato es el periodo de esa gráfica, de la evolución de esa gráfica. Ahora, ustedes ven en esa gráfica donde aparece acá el PBI, ¿cuál es la tendencia de la gráfica? ¿La gráfica apunta en sentido creciente o la gráfica apunta en sentido decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Entonces, la gráfica tiene esta dirección. Va hacia abajo. Entonces, si la gráfica va hacia abajo, significa que el PBI tiene una tendencia reducida, ¿verdad? Al reducirse el PBI, ¿qué debe pasar con el emprendimiento informal y por necesidad si la relación es inversa? Inversa en sentido contrario, ¿no? Si este baja, este de acá debe subir. Profesor, ¿y acá qué pasaría? Si ese PBI está bajando, como la relación es directa, el emprendimiento formal y por oportunidad debe tener la misma dirección. O sea, debe apuntar ¿hacia dónde? Debe apuntar hacia abajo. Muy bien, busquemos las alternativas.
La clave A dice, aumenta el emprendimiento formal por oportunidad. ¿Será cierto eso? No, Falso, ¿verdad? Vemos que baja. La B dice, aumenta el emprendimiento informal por necesidad. Eso es verdadero, ¿no? ¿Cierto? Está en la parte superior, aumentó el emprendimiento informal por necesidad. La B cumple. Hasta el momento, la B es la respuesta. La C, una disminución del emprendimiento informal por oportunidad. No, falso, tiene que aumentar. La C, falsaza. La D ¿qué dice? Una disminución del emprendimiento informal por necesidad. No, aumenta. Y la E dice, aumento del emprendimiento informal por subsistencia. La pregunta no habla de eso, ¿verdad? Entonces, la respuesta a la pregunta 8 será Barcelona, ¿no? Bicarbonato, ¿no? Esa es la respuesta. 9. José es dueño de un locutorio que ingresó al mercado cuando el precio se encontraba en 3.50 soles por minuto la llamada. Oye, qué caro, ¿no? 3 soles 50 por minuto, carísimo. Dada la situación en donde casi todos tienen acceso a un teléfono, ya está por las puras ese locutorio, ¿no? El empresario está pensando en modificar el giro del negocio. Por lo indicado, en la etapa del ciclo del producto donde se encuentra dicho negocio es directa la pregunta, ¿no? La respuesta sería el declive, ¿no? Porque el declive ya está en la última etapa, pues. Sus ventas se están bajando porque la gente ya tiene acceso a un teléfono. Entonces, 9, avioncito. 10. Una empresa efectúa la compra de maquinaria de última generación. Maquinaria moderna. ¿Por qué lo hará? Además, si es máquinas nuevas, eso tiene que ver con el proceso, ¿verdad? Dice que tienen una mayor capacidad y precisión para la elaboración de los productos. Ello le permite mejorar la transformación del insumo en bien final. Claro, le va a dar mayor calidad, ¿no es cierto? Esta etapa estaría realizando una innovación. Bueno, acá tiene que ver con la forma como el producto se está elaborando. Y la forma de cómo el producto se está elaborando se llama innovación de proceso, ¿no? Innovación de proceso. Clave Argentina. 11. Un negocio de abarrotes se establece con un capital de 20.000 soles en 1999. Después de 5 años en el mercado decide mudarse de local a unas cuadras más allá debido a que la alta rotación de los productos, o sea, vende bastante, y lo limitado del espacio en su local origina que le impide reducir sus costos comprando mayores volúmenes. El nuevo local le permite tener una mayor capacidad de almacenamiento. ¿En qué etapa del ciclo del producto se encuentra dicho negocio? A ver, para que lo... ¿Cuál? Crecimiento. Sí, ¿no? Crecimiento. Eso es cierto. Para que lo puedas asociar mejor, si vamos a la frontera de posibilidad de producción, ahí está la frontera. Todo lo que está dentro de la frontera de posibilidad de producción es posible producir para la empresa. Si la empresa operara justo en la curva, estaría en lo que se llama el pleno empleo. El pleno empleo. Cualquier situación
que esté fuera de esa curva es una situación imposible de producir para la empresa, una situación inalcanzable. Pero cuando la economía tiene un crecimiento, el crecimiento implica que la frontera de posibilidad de producción se desplace hacia la derecha. Ahí hay un crecimiento económico. Al haber ahí un crecimiento económico, el alcance es mayor, ¿verdad? El alcance es mayor. La frontera de producción se expande, ¿no? Eso te permite poder producir más. ¿Qué es lo que habla la pregunta, no? Quiero alquilar un espacio más grande porque eso me va a permitir a mí poder producir un mayor volumen. ¿Está bien? Y eso se llama el crecimiento. Pregunta 12. Una empresa textil confecciona diferentes prendas de vestir para el mercado peruano. Para esto se ha validado durante este tiempo de diferentes talleres de bordado particulares. O sea, lo que está haciendo ahí es terciarizar. Cuando dice que está terciarizando, significa que está mandando a un tercero elaborar el producto. Dice, este año, gracias a los buenos resultados acumulados, se ha podido realizar el alquiler de un local y la compra de máquinas tejedoras propias para que de esta manera tener un mejor control sobre la producción. Lo expuesto, ¿a qué tipo de innovación hace mención? Acá en la pregunta está hablando de la forma como se elabora el producto, ¿no?